Hola mis amigos, bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad les traigo un video nuevo acerca del método de Bishop simplificado para el análisis de la estabilidad de taludes. Bien mis amigos, el video va a consistir en tres partes. En la primera parte les voy a dar una breve introducción donde les voy a mencionar bajo qué condiciones debe aplicarse el método. En la segunda parte vamos a ver la parte matemática, vamos a detallar las ecuaciones. Y en la última parte, en la sección de ejemplo aplicativo, vamos a resolver un ejemplo donde vamos a usar dos herramientas importantes que son el AutoCAD y Excel. Bien mis amigos, este es un método de rebanadas. Quiere decir que dado un talud, lo que vamos a hacer es dividirlo en partes que tengan anchos iguales. Este es solo aplicable a superficies de fallas circulares. A diferencia del método de Jambu, este no puede aplicarse a superficies de falla de otra geometría. Este es un método iterativo, al igual que el método de Jambu simplificado, donde vamos a asumir un factor de seguridad inicial y a través de las ecuaciones vamos a obtener un factor de seguridad final. Cuando estos dos factores de seguridad confluyan a un valor, diremos que ese valor es el factor de seguridad de la superficie de falla. Solo permite analizar superficies de fallas dadas. Nosotros no vamos a preguntarnos cuál será la superficie de falla más crítica o la que tiene el menor factor de seguridad. Simplemente vamos a enfocarnos en la geometría que nos dan por dar. Finalmente hay que saber cuáles son las suposiciones bajo las cuales se desarrolló el método. Y una de esas suposiciones es que las fuerzas cortantes interrebanada se consideran como cero. De esa manera, Bishop generó un sistema de ecuaciones determinado que puede resolverse. Muy bien mis amigos, ahora vamos a hablar acerca del cálculo del factor de seguridad. Si no recuerdas qué es un factor de seguridad, bien, vamos a recordarlo ahora mismo. El factor de seguridad de un talud es simplemente un número que describe la estabilidad del talud o qué tan estable es un talud. Cuando este factor de seguridad sea mayor que 1.5, diremos que el talud es estable. Y si este valor es menor que 1.5, diremos que el talud es inestable. Muy bien, entonces vamos a ver paso a paso cómo calcular ese factor de seguridad que al final es el resultado que debemos dar de nuestro análisis. Para ello vamos a calcular primero la fuerza normal N' en cada rebanada y debemos asumir un factor de seguridad inicial que le vamos a llamar Fs asumido. Observemos la ecuación 1. En la ecuación 1 vemos la fuerza normal N' y esta se calcula en función de varios parámetros, dentro de los cuales uno de los más importantes es m sub a, porque a su vez depende de otros parámetros. También ese factor de seguridad que vamos a asumir se encuentra tanto en la fuerza normal como en m sub a. Y c barra viene a ser la cohesión que les voy a explicar en un momento. Pero vamos a comenzar calculando primero la fuerza normal N'. W es el peso de la rebanada. Estamos analizando no el talud completo, sino una rebanada en particular. Entonces W es el peso de esa rebanada que estamos analizando. K sub B es el coeficiente sísmico vertical. Alfa es la inclinación de la base de la rebanada. U sub alfa es la presión de poros de agua. En el caso de que tengamos nivel freático, vamos a considerar la presión que genera el agua a la rebanada. Q es la sobrecarga, delta es la inclinación de la sobrecarga y phi barra es el ángulo de fricción del suelo. Ahora veamos C barra.
C barra se calcula como la cohesión por la longitud de la base de la rebanada, donde C barra es la fuerza de cohesión que es paralela a la base de la rebanada, esa fuerza, y delta sub L es la longitud de la base de la rebanada. Una vez que hemos calculado la fuerza normal N' en cada una de las rebanadas, habiendo asumido un factor de seguridad inicial que hemos llamado Fs asumido, ahora vamos a calcular un nuevo factor de seguridad llamado Fs calculado. Y este se calcula como la división de la suma de fuerzas resistentes al deslizamiento que van en el numerador entre la suma de fuerzas causantes de deslizamiento que van en el denominador. Este factor de seguridad se calcula mediante la ecuación 3 y las fuerzas causantes de deslizamiento se calculan usando las ecuaciones 4, 5 y 6, donde para cada rebanada vamos a explicar ahora los nuevos parámetros que han aparecido en esta parte. K sub h es el coeficiente sísmico horizontal y nos permite calcular A sub 6. H es la altura de la rebanada y nos permite calcular A sub 5. Aquí está H. R es el radio de la superficie de falla. Esto es muy importante porque al inicio, en la parte introductoria, había mencionado que el método de Bishop simplificado se aplica solo a superficies de fallas circulares. Es por ello que aquí aparece un radio de superficie de falla en A sub 5 y A sub 6. Entonces fue muy importante saber que este método solo se va a aplicar a superficies de falla circular, y para ello deben darnos un radio de superficie de falla. H sub C es la altura del centroide, es decir, la altura que va desde el centroide de la rebanada hacia el punto de intersección en la base de la rebanada verticalmente. Bien, mis amigos, ahora vamos a ver un ejemplo aplicativo. Se tiene un talud de 20 metros de altura con pendiente 2H 1B y superficie de falla mostrada en la figura debajo. El centro de la superficie de falla circular está en 35.1,55, el cual corresponde a las coordenadas en el pie de 20,20 y un radio de 38,1 metros. Se nos pide trabajar con 10 rebanadas de ancho constante 5 metros. Y tenemos las propiedades del suelo, que son las siguientes. Tenemos un peso unitario de 16 kN por metro cúbico, una cohesión de 20 kilopascales y un ángulo de fricción de 20 grados. Lo primero que vamos a hacer es dibujar el talud en el AutoCAD para poder obtener las coordenadas de los vértices de cada rebanada. Y luego vamos a hacer un procesamiento en Excel y crear la hoja de cálculo para realizar el proceso iterativo que nos permite encontrar el factor de seguridad. Bien, vamos a comenzar. Bien, mis amigos, vamos a dar una leída rápida a los datos del problema que vamos a necesitar. Para dibujar en el AutoCAD vamos a necesitar el centro del talud, que se encuentra en 35.1,55. Y también vamos a necesitar las coordenadas del pie del talud, que son 20,20. Y con esos datos vamos a comenzar el dibujo. Bien, ya con esos datos lo que vamos a hacer es dibujar el pie del talud, que se encuentra en las coordenadas 20,20. Para ello vamos a usar el comando line y vamos a poner las coordenadas el punto 20,20 y vamos a trazar una longitud referencial a la izquierda, por ejemplo de 40. Pero lo que nos interesa es que hemos dibujado el punto de la derecha. Ahora vamos a dibujar
un círculo. Vamos a utilizar el comando circle. Ok, nos pide las coordenadas. Vamos a ponerle 35.1,55. Ya, ahora ese círculo lo vamos a hacer pasar por el pie del talud. Listo. Ahora vamos a continuar revisando los demás datos. Ahora vamos a utilizar el dato de la altura del talud. Se nos dice que tiene 20 metros de altura y su pendiente es 2H1B. ¿Qué significa eso? Si tiene una altura de 20 metros, entonces en la horizontal tendríamos el doble de esa altura, que serían 40 metros. Entonces vamos a graficar eso en el AutoCAD. Vamos a trazar una línea horizontal de 40 metros y una altura de 20 metros. Bien, mis amigos, lo que voy a hacer ahora es trazar una línea referencial y voy a desplazarla cada 5 metros utilizando el comando offset. Y la parte restante por encima del talud y por debajo del círculo de falla va a ser borrada usando el comando trim. Ok, quiero que me sigan y quiero que vean el procedimiento. La línea referencial que voy a dibujar puede tener unos 30 metros, solo de referencia. Ahora voy a usar el comando offset con un espaciamiento de 5 metros. Desplazamos estas líneas y finalmente cortamos la parte que está por encima del talud y por debajo de la superficie de falla. Vamos a utilizar para ello el comando trim. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente borrar el círculo de falla. Antes vamos a trazar dos radios referenciales que nos indiquen el inicio del talud y el final del talud. Y finalmente borramos el círculo de falla para trazar líneas en las bases de cada rebanada, porque el método de Bishop menciona que no trabajamos con bases de rebanada que sean arcos circulares, sino que sean líneas. Entonces vamos a dibujar eso. Ahora vamos a trazar dos líneas referenciales para indicar dónde inicia la superficie de falla y dónde termina. También borramos el círculo de falla. Y ya para terminar con el dibujo del talud con todos los datos del ejemplo aplicativo, simplemente vamos a trazar líneas en las bases de cada rebanada, porque el método de Bishop simplificado establece que las bases de las rebanadas tienen que ser líneas y no arcos circulares. Muy bien, mis amigos, ese sería el dibujo final del talud. Y en realidad este dibujo lo hicimos con el propósito de obtener las coordenadas de los vértices de cada rebanada. Eso nos va a ayudar bastante cuando ya apliquemos las fórmulas en Excel, ¿no? Y gracias por la paciencia hasta aquí. Y ahora vamos a pasar a la etapa de la aplicación en Excel. Muy bien, mis amigos, hemos llegado a la parte final del video. Y les voy a explicar ahora cómo ustedes pueden crear una hoja de cálculo como la que están viendo para poder automatizar el método de Bishop simplificado. La automatización de este método es muy importante porque este es un método iterativo, es decir, vamos a realizar los mismos cálculos varias veces. En la parte izquierda vamos a colocar los datos que nos da el ejemplo.
Por ejemplo, yo he creado una celda que dice datos de entrada. Entonces, según el problema, tenemos que el peso unitario del suelo del talud es de 16 kilonewtons por metro cúbico, tiene una cohesión de 20 kilopascales, el ángulo de fricción es 20 grados, los coeficientes sísmicos horizontal y vertical son 0, la presión de poros es 0, la sobrecarga y su inclinación también son 0. Fs viene a ser el factor de seguridad asumido. Yo recomiendo comenzar con un valor de 1.4 o un valor de 1.5. Y cabe resaltar que este factor de seguridad no es el factor de seguridad definitivo, sino que vamos a encontrar luego de varias iteraciones cuál es el factor de seguridad final. En la sección de coordenadas lo que vamos a hacer es colocar las coordenadas de los vértices de las rebanadas, pero lo vamos a hacer de forma ordenada. Yo he creado una numeración del 1 al 11, donde 1 viene a ser esta base y 11 viene a ser la última base. Si se dan cuenta, tenemos 11 bases, ¿no? La base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En la parte donde dice final más alto, vamos a colocar las coordenadas de los puntos que se encuentran en la parte superior del talud. Y el gráfico son los puntos de color azul. Y en la parte donde dice final más bajo vamos a poner las coordenadas de los puntos de color naranja, o los puntos que están en la parte baja del talud. Vamos a ver, por ejemplo, para el número 2, que vendría a ser 1, 2. El final más alto sería el punto de azul y el final más bajo sería el punto de naranja. Las coordenadas para el número 2 final más alto serían 25 en X, 22.5 en Y. Ahora para el final más bajo, número 2, tendríamos a este punto de naranja. Y sus coordenadas, según el AutoCAD, son 25,18.2. Para el número 11, que vendría a ser esta posición, el final más alto sería el punto azul que está debajo del punto naranja, y el final más bajo sería el punto naranja. Y ambos tienen las coordenadas 70.1,40 y 70.1,40. Al llegar al número 11 habríamos terminado de registrar todas las coordenadas de los vértices de cada rebanada. Todas las coordenadas que hemos registrado en el cuadro de la izquierda nos van a permitir ahora aplicar el método de Bishop simplificado en el cuadro que está a la derecha. Ahora vamos a pasar al cuadro final que está con el nombre 3 rebanadas, ¿no? O cuadro 3 con título rebanadas. Bien, en ese cuadro lo que vamos a hacer es principalmente del cuadro 2 vamos a calcular la área de cada rebanada y su peso, la longitud de la base de cada rebanada y también el ángulo de inclinación alfa. Entonces vamos a comenzar viendo cómo calcular la base menor, luego la base mayor, luego la altura, luego el área, luego el peso, luego el ángulo de inclinación de la base y también la longitud de la base de cada rebanada. La base menor de la rebanada número 1 o del slice número 1 es 0 porque sería la longitud de este lado y lo obtendríamos restando las coordenadas y del final más alto menos la coordenada y del final más bajo para la posición número 1 del cuadro número 2, es decir, restar 20 menos 20. Es por eso que da 0 aquí. Para obtener la base mayor tendríamos que restar el final más alto menos el final más bajo en la posición número 2
Es decir, debemos restar estas dos coordenadas y 22.5 menos 18.2 y eso resulta 4.26. La altura h viene a ser el espaciamiento que le hemos dado a los lados de cada rebanada, o es decir, cada rebanada tiene un ancho de 5 metros, que si lo queremos ver como un trapecio, vendría a ser la altura del trapecio y sería la longitud de este lado. La área de la rebanada se calcula con la fórmula del trapecio, que es semisuma de bases por altura. El peso W vendría a ser esa área multiplicada por el peso unitario o peso específico de la rebanada. Vamos a ver la fórmula y sería multiplicar la área por el peso unitario de 16. El ángulo alfa es el ángulo de inclinación de la base de la rebanada. Por ejemplo, en la rebanada 1, el ángulo de inclinación vendría a ser negativo, porque este lado se encuentra en el cuarto cuadrante. ¿Cómo calculamos ese ángulo alfa? Simplemente usamos la fórmula arco tangente del cambio en Y entre el cambio en X. Para la rebanada número 10, el ángulo es positivo. ¿Por qué? Porque este segmento se encuentra en el primer cuadrante. Delta L es la longitud de la base de la rebanada y se calcula con la fórmula de la distancia entre dos puntos. Los demás cálculos o celdas se completan simplemente programando las fórmulas que están en la parte superior. Y para no alargar mucho el video les voy a mostrar las fórmulas en cada una de las celdas. Y bueno, una vez que han programado para una rebanada, simplemente para las demás rebanadas tenemos que arrastrar las fórmulas hacia abajo hasta, en nuestro caso, la rebanada número 10. Vamos a ver cómo se hace eso. Por ejemplo, para el cálculo de la base, como ya tenemos aquí la fórmula, simplemente arrastramos y tendríamos los valores calculados automáticamente, y así para cada columna. Las 4 celdas que voy a señalar a continuación simplemente tienen como fórmula a la suma de los elementos o celdas de la columna que se encuentra arriba de ellas, ¿no? Esas 4 celdas son las siguientes. El factor de seguridad calculado se obtiene de la división de las dos celdas. Podemos ver que el factor de seguridad asumido al inicio es de 1.4 y el factor de seguridad calculado es 1.579. Estos dos valores no son iguales. Lo que tenemos que hacer es realizar la mencionada iteración, para lo cual vamos a ir aumentando gradualmente el factor de seguridad asumido hasta que el factor de seguridad calculado coincida con este valor asumido. Podemos ver que el factor de seguridad calculado está aumentando. Entonces vamos a seguir aumentando el factor de seguridad asumido. Entonces, finalmente hemos logrado que ambos valores coincidan. Y eso indica que el factor de seguridad de ese talud es 1.597, que aproximado a un decimal sería 1.60. Entonces la conclusión de este ejemplo aplicativo es que
según el método de Bishop simplificado, el factor de seguridad para esa superficie de falla es 1.60. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final del video. Si es que te ha resultado entretenido o informativo, por favor no te olvides de dar like, compartir y suscribirte. Y bueno, no puedo irme sin antes agradecer a mis 72 suscriptores. Me siento muy motivado por su suscripción y también por sus buenos comentarios. Y bueno, eso sería todo mis amigos. Hasta un próximo video. Chao.